Bendiciones a cada uno de los oyentes de esta transmisión. Eh, en este siguiente video quiero hablarles sobre eh, un capítulo eh, en Génesis, estudiando y viendo la palabra del Señor, meditando en la palabra, llegué a encontrar esto del aborrecimiento y hasta dónde puede llegar uno con estos errores. Quiero leer en Génesis capítulo 37, versículo 3 y 4. Vamos a seguir leyendo otros versículos, pero vamos a comenzar con estos dos. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Este es el primer nivel del aborrecimiento. ¿Dónde podemos llegar con el aborrecimiento si no controlamos esto en nosotros? Por ejemplo, si hay un hermano en la iglesia que le están dando privilegios y solamente a él lo atienden, hay que tener cuidado con el aborrecimiento, porque nos lleva a un punto donde después nos arrepentimos y traen consecuencias bien fuertes, traen consecuencias. El aborrecimiento es rechazo a un prójimo, a un hermano, pero esto es pecado, porque si aborrecemos a Dios, ¿qué pasaría? Porque nosotros somos imágenes de Dios. Somos imágenes de Él. Por eso en la palabra del Señor también dice de que nosotros no podemos eh, rechazar a nadie, menospreciar a alguien o hacer acepción de personas. No podemos, porque la palabra del Señor es bien clara, que tenemos que amarnos unos a otros, orar por nosotros mismos, porque así es como el Señor quiere que nosotros estemos delante de Él. Y aquí también menciona que ellos no le podían hablar pacíficamente, pero ¿por qué? Porque este José lo tuvieron en una edad avanzada, eh, donde el papá le tenía más atención a él que a sus hermanos. Hasta le hizo una túnica de muchos colores, dice la palabra del Señor. Por eso es que ellos también lo aborrecían. Y a mí me hace ver esto de la envidia. No solo la envidia, sino el odio. Venían contra José. Pero también el Señor tenía un propósito por qué estas cosas pasaban en la vida de José. El Señor tiene un propósito. Así como también como el Señor le decía a Jacob, aborrezco la arrogancia de Jacob, dice. Esto lo podemos ver en Amos 6:8. Y detesto sus palacios. La arrogancia es eh, altivo, de ser altivo, altanero, jactancioso, prepotente. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque el Señor no de repente quitará su mano en nosotros y nos dejará a nuestra suerte, como él mismo lo dice con Faraón,
cuando no quería dejar ir a su pueblo, entonces él dijo, verás lo que yo le haré. Le endureceré el corazón, dijo Jehová a Moisés. Entonces, tenemos que tener cuidado porque de repente el Señor también nos va a tomar de esa manera y nosotros no llegamos a darnos cuenta en cuando entonces el Señor quitó la mano de nosotros. En Génesis 37, versículo 5 dice, y soñó un sueño José y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Estudiando y viendo, entonces yo veo que este es el segundo nivel del aborrecimiento, porque aquí dice más todavía. Le vinieron a aborrecer más todavía. Qué duro, qué fuerte, porque es un aborrecimiento que podemos ver en el siguiente versículo qué es lo que dice la palabra del Señor, como también pude encontrar aquí en Salmos 25:19, dice, mira mis enemigos que son muchos y con odio y violento me detestan. ¿Por qué David estaba diciendo esto? Me hace ver también, me hace acordar aquí sobre su suegro, el rey Saúl. A él lo persiguió, lo persiguió para matar a David. El rey Saúl lo persiguió para matarlo, pero Dios lo tenía apartado. Dios tenía apartado a David y no permitió que él pereciera, porque había un propósito en la vida de David. Hermanos, la palabra del Señor habla claramente de que nosotros tenemos que cuidarnos, porque el aborrecimiento va a ir en aumento, y se va a ir poniéndose más duro el corazón de uno, y llega al punto a ser como una piedra, porque la misma palabra del Señor dice que Él cambiará nuestro corazón, nos dará un corazón de carne en vez de piedra. En el capítulo 37, versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre guardaba aquellas palabras. Aquí es donde yo me doy cuenta de que el aborrecimiento va creciendo en nosotros si no nos apartamos de este mal camino, si no cerramos a tiempo esta puerta que abrimos ante el enemigo, de darle lugar que entrar hacia nosotros. Si no cerramos a tiempo esta puerta que le abrimos al enemigo para que entre en nuestro corazón y así causarnos daños, no solo a nosotros, sino a los demás. Tenemos que cuidarnos de no dejar entrar este enemigo, porque ellos permitieron y de dejar de crecer ese aborrecimiento que entró en ellos. Pero estos son espíritus malos, son espíritus de las tinieblas, porque en, en Efesios capítulo 6 dice que nosotros no tenemos lucha contra nosotros mismos como hermanos. No tenemos lucha en nosotros con espadas o... No, dice la palabra del Señor, sino contra las huestes celestiales, contra principados, dice la palabra del Señor, contra los malos espíritus en las tinieblas. Contra ellos tenemos lucha. Por eso es muy importante leer la palabra del Señor, y también la rodilla en la oración es muy importante, porque la palabra del Señor es nuestro pan de cada día y la rodilla es nuestra espada. Incluso la espada también habla de la palabra del Señor, porque es lo que habla sobre Jesús cuando Él vendrá.
La palabra dice que Él abrirá su boca y en su boca saldrá como una espada para destruir entonces. Pero eso habla del final. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis. Entonces, quiero seguir en el versículo 8, en el mismo capítulo 37 dice, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más por causa de su sueño. Este es el tercer nivel que veo yo aquí en el aborrecimiento. ¿Por qué? Porque leyendo la palabra del Señor, dice en el versículo 18, cuando ellos vieron de lejos y antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Si podemos ver la diferencia en el versículo 8 y el versículo 18, hay 10 versículos. Y esto es lo que a mí me hace ver sobre los niveles del aborrecimiento, hasta dónde llega. Y aquí es la tercera vez que habla del aborrecimiento, aquí en este capítulo. Entonces tenemos que tener cuidado con el aborrecimiento. Esto es un espíritu malo que entra en nosotros. Es un espíritu que trata de robarnos esa paz en medio de la familia. Más de alguien abre esa puerta y no se da cuenta, pero también en estos tiempos el Señor nos habla de muchas maneras. Nos habla, nos enseña, nos muestra y aparte, como dice Job, él dice que de una o dos maneras el Señor nos habla, pero nosotros no entendemos, nos habla en sueños y no entendemos. Pero si el Señor nos muestra y nos enseña para que nos preparemos y no permitamos que ese enemigo entre en nosotros, entre en medio de la familia. El Señor siempre nos protege porque Él nos ama, Él nos amó primero, Él nos amó primero, antes que nosotros llegáramos a conocer las misericordias del Señor. Esto es la altura del aborrecimiento, cuando no se controla. Y aquí podemos ver, llega hasta el punto del odio, llega hasta causar daños que después nos arrepentimos de que por qué lo hice, no lo hubiera hecho, pero lo hubiera no existe. Pero sí podemos remendar todas estas cosas, porque si seguimos leyendo al final el final de Génesis habla cómo los hermanos se arrepintieron cuando volvieron a encontrar a José. Y ellos todavía en el final, cuando el padre Jacob murió, ellos vinieron y le dijeron, él mandó a decir, dijeron, porque tenían miedo ellos, pero ellos se arrepintieron. El Señor lo mismo hace con nosotros si no nos arrepentimos de lo que sucedió, de lo que pasó. Claro que el Señor nos guarda, nos aparta. Por lo mismo que pasó con la vida de David, David falló, David cayó, pero él no se apartó. Él se arrepintió del error que cometió y el Señor no lo sacó del lugar donde estaba. Sí, claro, tuvo que ver todo lo que pasó en medio de sus hijos. Pero el Señor no lo desechó, no lo echó fuera. Porque el Señor tenía un propósito en la vida de David. Por lo mismo, cada uno de nuestras vidas, el Señor tiene un propósito. Tiene un propósito
para nosotros. Hay un propósito en nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Pero eso lo podemos encontrar con Él, nada más con Él. Tenemos que arrepentirnos, apartarnos del mal camino, tratar de buscar el Señor de día y de noche, buscarle a Él, solamente a Él, porque Él es quien dará la salida de donde un día fuimos a encerrarnos en ese lugar y ahora. Pero quien nos saca de ahí es el Señor. A veces buscamos muchas maneras. Nos vamos en algún lugar, quizás con las tinieblas, buscar una salida donde no encuentro la salida. Busqué de muchas maneras y no encuentro, pero la única salida que podemos encontrar, lo encontramos en el Señor Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él es el único que nos lleva al Padre. Quiero leer este último versículo que en Juan capítulo 7, versículo 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, si podemos ver, también dice que el mundo aborrece. No puede el mundo aborreceros a vosotros. El mundo no nos puede aborrecer, dice, mas a mí me aborrece porque yo testifico. ¿Por qué el mundo no aceptó a Jesús? Porque Jesús testificó las malas obras del mundo. Por eso es que lo aborreció. Pero de igual manera, hoy en día, si testificamos y si damos el testimonio de nuestro Señor Jesús, de la misma manera, el enemigo quiere levantarse contra de nosotros y así aborrecernos como aborreció a Jesús. Hermanos, Dios les bendiga y que la palabra del Señor sea de alimento de cada uno de nosotros. Amén.